todos. Y ponemos entonces las diapositivas. Bueno, hablo aquí de un tema bien interesante y comenzamos con economía, ahora inteligencia artificial, y pues digamos que aquí se van sumando cosas. Y de esto precisamente que les voy a hablar tiene mucho que ver con la parte de economía, de la responsabilidad que tenemos nosotros los médicos cuando nos enfrentamos a las nuevas tecnologías. Hay muchas nuevas tecnologías, cada vez vienen más, pero con un costo que para el sistema y para los sistemas de salud son altos. Y es por eso que nos toca concientizarnos de qué manera podemos tratar muy bien a nuestros pacientes, tenerlos en muy buen estado de salud, pero con un costo que permita tener acceso a la mayor cantidad de población. No sé qué pasa si se trabó esto. Bueno, démosle aquí para devolver. Tal vez, entonces, bueno, de eso vamos a tratar de hablar en este espacio unos 20 minutos. Entonces, hay algunos protocolos, o más bien serán guías, serán consensos, que será lo que hay de esto, de reducción segura de terapias biotecnológicas y pequeñas moléculas. Y para ponerlos en contexto, las pequeñas moléculas son nuevas sustancias químicas diferentes a los biológicos, porque los biológicos son productos que se extraen de células vivas y por eso se llaman biológicos. Las pequeñas moléculas que todo el mundo confunde hoy día como si fueran biológicos, no son biológicos, son sintéticos, son químicos y ellos actúan en una parte específica en el núcleo. Y es por esto que tenemos tan buenos resultados y que han demostrado en la actualidad abarcar un número de enfermedades las que podemos tratar. Entonces, teniendo este contexto, vamos a pasar un poco a hablar de lo que les traje hoy. Bueno, entonces en el 2019 hicimos el primer consenso colombiano para hablar de reducción de terapias biológicas. ¿Por qué? Porque nos llamó la atención que algunos pacientes estaban controlados, pero estando controlados, pues seguían recibiendo la misma cantidad de medicamento. Y si usted es hipertenso y se toma 2 losartanes al día y está controlado y cambia su estilo de vida, probablemente usted pueda bajar a un solo losartán. Es probable, ¿verdad? Pues eso es lo que también puede pasar con estos medicamentos. Entonces, eso fue lo que comenzamos a explorar y había una serie de la literatura, todavía no conocemos mucho, todavía la literatura, el nivel de evidencia no es tan alto, pero se estableció en el 2019 y en la ASORREUMA, la Asociación Colombiana de Reumatología, sacamos este primer consenso para hacer esas recomendaciones de cómo podríamos eventualmente disminuir las terapias biológicas con 2 fines principales: disminuir efectos secundarios y segundo, disminuir un poco los costos al sistema, porque si hay pacientes que están en una dosis que no deben estar con unos medicamentos tan de alto costo, podemos ahorrar costos. Y si ustedes ven, en todas las guías en adelante aparecerán en algunos aspectos de esas guías señalados cómo se puede reducir eventualmente y cuándo está indicado reducir esos medicamentos en los pacientes, ya sea para la guía de artritis, para la guía de espondiloartritis, todavía no en lupus, todavía en lupus digamos que eso está todavía por establecerse. Aquí esto es un resumen más o menos de todo lo que de la literatura actual. Entonces hay algunos factores que asociamos con que podamos disminuir las dosis de los medicamentos. Entonces hay algunos factores que pueden estar, sobre todo tenemos más experiencia con los medicamentos biotecnológicos que se llaman anti-TNFs y con los anti-CD20, que uno de ellos es el rituximab. Entonces, si los pacientes eventualmente tienen todo el tiempo con artritis reumatoide, un DAS28 en remisión, podrían experimentar con éxito una reducción. Los pacientes que están recibiendo metotrexate en conjunto con ese biológico y los pacientes que tienen baja dosis de esteroide. También, entonces, algunos pacientes se podrán descontinuar. Vamos a ver en el transcurso de la charla si eso puede pasar. Entonces hay algunos factores, entonces menor tiempo de duración de la enfermedad, no uso concomitante de los más convencionales que es el metotrexate, el efruxifermin, etc. Y hay otros factores que eventualmente, definitivamente están señalados como que si le descontinúa probablemente va a tener
eventualmente que devolverse a las terapias, a una mayor terapia de intensidad. Entonces, están los pacientes fumadores con artritis reumatoide, eso es mal pronóstico, y los pacientes que tienen anticuerpos anticitrulinas muy altos. ¿Y qué pasa en espóndilo? En espondiloartritis, que ya no se dice espondiloartropatías, eso pasó a la historia, ya no se dice espondilitis anquilosante, eso pasó a la historia, ahora se dice espondiloartritis axial, radiográfica o no radiográfica o periférica. Y entonces en ese sentido también hay unos factores, pero aquí al contrario se han encontrado factores, ojo, no le reduzca la dosis porque esos pacientes eventualmente pueden tener una pérdida de esa respuesta. Las mujeres, los pacientes que tienen HLA-27 negativo, los pacientes que tienen una PCR alta, por ejemplo. Pero los datos aquí son interesantes para los anti-TNFs, que es con los que más experiencia tenemos. Pero los anti-interleuquina 17, por ejemplo, el secukinumab y secukinumab, con esos medicamentos eventualmente casi no hay datos para poder hacer algunas conclusiones al respecto de esto. Entonces, es bien importante, más o menos se establece que es posible al menos reducir las dosis en el 30% de los pacientes y podemos tener incluso hasta una reducción del 50% de las dosis estándar de los medicamentos. La descontinuación generalmente no se recomienda porque pueden haber recaídas y en caso de que se haga debe ser unos casos muy precisos y mínimo el paciente debe tener 6 meses de remisión continua o inactividad como hablamos en espondiloartritis. Y siempre la decisión compartirla con el paciente. El paciente también debe entender qué es lo que vamos a hacer. Entonces actualizamos la bibliografía. ¿Será que podríamos hacer ya una guía de práctica clínica? Con la literatura y la evidencia que hay hasta el momento disponible, probablemente no. Entonces por eso ahora en el 2026 ya vamos a sacar la actualización de este consenso de recomendaciones de la Asociación Colombiana de Reumatología y está próximo a publicarse, ya fue sometido para publicación. Entonces voy a traerles aquí como unos resúmenes. En principio, cuando uno va a hacer una reducción de dosis, pues tiene que tener siempre unas definiciones operacionales muy claras. Esas definiciones operacionales para el caso de la artritis reumatoide, por ejemplo, pues es el DAS 28, es el que nos exige además la cuenta de alto costo. Y entonces el paciente debe estar en remisión de la enfermedad. Y así cada una de las cosas, de cada uno de los elementos que tenemos que tener claros en caso de que decidamos hacer reducciones, pues claro, ¿qué pasa si reducimos al paciente y nos hace una recaída leve? Entonces, en artritis reumatoide, recaída leve es un incremento del DAS 28 en más de 0.6 puntos con un DAS 28 final mayor de 3.2. Y si es una recaída grave, entonces hablamos de incremento del DAS 28 más de 1.2. Y así para cada una de las enfermedades. Entonces tenemos unas metas terapéuticas clarísimas y esas metas terapéuticas clarísimas se supone que el paciente con artritis reumatoide debe mínimo tener una respuesta de más del 50%, ojalá en su parámetro inicial con el que calificamos a ese paciente. Igual entonces lo que buscamos siempre es que los pacientes pues tengan aquí una remisión sostenida o baja actividad de la enfermedad. Lo mismo pasa en espóndilo, pero fíjese que en artritis psoriásica es un poquito diferente. Para artritis psoriásica el objetivo es alcanzar el menor nivel posible de actividad musculoesquelética y el control adecuado de todos los dominios extraarticulares. Porque lo que sucede es que en la artritis psoriásica el nombre dice artritis, pero no solo se compromete la articulación, puede ser la uña, el cuero cabelludo, puede ser la centesis. Entonces hay diferentes elementos que pueden comprometerse en la artritis psoriásica y por eso obviamente la piel y por eso debemos estar siempre tener presentes cada uno de esos dominios. Entonces, ¿cuándo iniciar un descenso de los pacientes que están muy bien controlados? Entonces, ¿cuándo iniciamos el descenso de esas terapias biológicas? El paciente en artritis reumatoide debe estar en una remisión sostenida durante al menos 6 a 12 meses y en general no se recomienda la suspensión. Puede que se suspendan algunos pocos pacientes, pero en general no se recomienda esto. Y lo mismo pasa, para el caso de los biológicos y como ya este consenso nuevo de actualización tiene lo de los inhibidores Janus quinasa, que es las terapias anti-JAK, que básicamente para que sepan en el mercado hoy nosotros tenemos tofacitinib, baricitinib y upadacitinib, pues estos medicamentos más o menos en artritis reumatoide seguimos los mismos lineamientos que para el caso de la terapia biotecnológica.
En el caso de las espondiloartritis, entonces también exigimos que la enfermedad esté inactiva, por lo menos una enfermedad inactiva que es con un ASDAS, que es la clinimetría que usamos, aquí no usamos DAS, sino ASDAS, por debajo de 1.3 durante al menos 12 meses, y lo mismo, no se recomienda la suspensión. En artritis psoriásica, entonces generalmente hablamos en artritis psoriásica que haya un control sostenido de los dominios musculoesqueléticos y extraarticulares durante al menos 12 meses. Y igual no se recomienda generalmente la suspensión. Yo creo que en artritis psoriásica es mucho más difícil la suspensión. Y lo mismo pasa con los inhibidores de Janus quinasa, que son lineamientos muy similares. Entonces, ¿cómo se hace? Cuando comenzamos a reducir o pensamos reducir a un paciente con una terapia biotecnológica, eventualmente el paciente está recibiendo una dosis estándar y la dosis, si lo vamos a mantuvo 12 meses en remisión. Y entonces lo que le vamos a colocar es el 25% menos de la dosis que está recibiendo, para comenzar a hacer una reducción. Es una reducción que es progresiva en el tiempo, eso es lento. Aquí no hay que luchar contra el tiempo, no hay carreras, aquí en el beneficio del paciente, porque el paciente viene con una remisión sostenida, eso es lo importante. Uno no se puede poner a reducir pacientes que no estén bien controlados. Y entonces en la reducción la hacemos del 25%, como les digo. Si el objetivo terapéutico se mantiene durante 6 meses o más, tras esa reducción inicial que hice, pues yo me espero 6 meses y voy mirando si lo puedo reducir un poco más la dosis. ¿Y qué va a traer eso? Pues obviamente menos exposición durante menos tiempo a unas terapias que inmunosuprimen, pero también estoy ahorrando costos para el sistema, pero con un paciente controlado, que eso es lo importante. Bueno, ¿qué hacemos si el paciente hace una recaída? Entonces, ¿es leve o es grave? Caída en artritis reumatoide es una recaída, perdón, si es una recaída leve, entonces lo que hacemos acá es que la dosis que estamos recibiendo, pues nos pasamos a la dosis inmediatamente anterior que habíamos reducido, ¿verdad? En una recaída leve. En una recaída grave, que ustedes ya saben la definición operacional desde el principio, entonces en esa recaída grave lo que hacemos es que el paciente lo devolvemos a la dosis estándar, o sea, a la dosis inicial, ¿ya? Y en espondiloartritis, ¿qué hacemos ante una recaída leve? En espondiloartritis, recuerden que en la espondiloartritis se controla generalmente con antiinflamatorios y ejercicio. Ese es el tratamiento, pero como a nadie le gusta hacer ejercicio, entonces toman antiinflamatorios. Toman antiinflamatorios. Si el paciente tiene recaída leve en espondiloartritis, le colocamos una dosis de AINES a dosis plenas durante 4 semanas, o sea, un mes. Y hacemos una nueva evaluación. Y si el paciente no mejora, porque se permanece activo, entonces yo tengo que volverme a la dosis inmediatamente anterior que le reduje. Y en espondiloartritis, cuando hacen una recaída grave, lo que hacemos es que reiniciamos la dosis estándar que está aprobada para ese medicamento, el que está recibiendo. Y en artritis psoriásica sí tenemos que hacer una evaluación muy estricta, pero realmente en artritis psoriásica tenemos que revisar todos los dominios. Y lo que generalmente lo que hacemos es orientamos a que el paciente vuelva a estar en remisión y muy probablemente nos tengamos que devolver a las dosis estándar. Bueno. Esto es una lista que aquí no vamos a revisar una por una, son los medicamentos que hay, están en dos diapositivas, pero los traje para señalarles, por ejemplo, un ejemplo. Si el paciente está recibiendo adalimumab, la dosis estándar de adalimumab es 40 miligramos cada 14 días, ¿verdad? Y entonces en el primer paso de reducción, pues reducimos a 40 miligramos cada 3 o 4 semanas. Y si el paciente otros 6 meses estuvo en remisión, pues entonces permaneció en remisión, entonces yo le coloco ya 40 miligramos cada 5 a 6 semanas. Y así vamos poco a poco llevando a reducirle la cantidad de dosis que estamos colocando. Bueno, un ejemplo entonces con un intravenoso. ¿Cómo se hace con los intravenosos? Entonces tenemos el tocilizumab, entonces 8 miligramos por kilo cada 4 semanas es la dosis. Y si lo vamos a reducir, entonces lo podemos reducir de dos maneras, 4 miligramos cada 4 semanas o 8 miligramos cada 6 a 8 semanas. Y después seguimos en el ciclo de la reducción y vamos mirando entonces de acuerdo,
eso ya uno más o menos va aprendiendo cómo le va disminuyendo la dosis. Entonces, para el caso de los anti-JAK, que son estos de acá, que se tiene mucho menos experiencia, pero incluso el baricitinib está hecho para pacientes mayores de 70, para pacientes con enfermedad renal, eventualmente ahí la dosis que utilizamos de por sí ya es dosis reducida, es la recomendación. Entonces, pues vamos mirando estos esquemas y vamos bajando, pero como les digo, aquí es mucho más limitada todavía la experiencia que se tiene. Hace unos años decíamos, eso es imposible, eso como que no se puede hacer, no sabíamos, hemos aprendido muchísimo de las terapias biotecnológicas en las últimas 2 décadas, realmente 2 décadas y media llevamos utilizando terapias biotecnológicas y sobre todo pues en reumatología, porque de pronto los oncólogos la utilizaban desde antes. Pero entonces miremos cómo estas cosas que parecen a veces imposibles, sí pueden ser posibles. Entonces aquí les voy a mostrar un estudio que hicimos en CAIRE con una cohorte de pacientes. Este estudio se llama, de esta manera lo nombramos, Factores asociados y análisis de costo directo del tratamiento en la reducción de dosis y descontinuación de terapias biológicas en artritis reumatoide y espondiloartritis, que en el marco de un modelo de gestión integral. Ese artículo, ese trabajo lo presentamos en el American College of Rheumatology ahora en noviembre de 2025 en Chicago y bueno, entonces les voy a mostrar cómo lo hicimos. Este es un estudio, Real World Evidence, de una cohorte de pacientes, como ya les dije, entonces con artritis y espondiloartritis, y los veníamos midiendo de acuerdo al DAS28 en la artritis reumatoide, en la espondiloartritis con el ASDAS, mirábamos que hayan permanecido durante mínimo 12 meses en remisión. Todos los pacientes que estaban en remisión completa, entonces durante el periodo de seguimiento que hicimos este estudio fue abril de 2023 a octubre de 2024, o sea 18 meses, miramos entonces todos los que estaban en remisión y propusimos comenzar a hacer reducción de dosis. Generalmente nosotros hablamos del término optimización, pero realmente no es el término más adecuado para hablar, porque yo puedo optimizar a un paciente que tenga metotrexato 15 miligramos y yo lo optimizo a 20, eso también es optimizar. Entonces, generalmente nosotros en reumatología hablamos a veces de optimización, pero no está bien, deberíamos decir reducción de dosis o descontinuación, si es el caso. Entonces, hacer esa aclaración aquí. Entonces, pero generalmente si yo digo optimización es porque tengo pegado el término y lo utilizo de esa manera, pero para que me entiendan que sí es reducción. Entonces, el desenlace, como les digo, de la artritis reumatoide y el de la espondiloartritis, y lo evaluamos a los 6, 12 y 18 meses posterior al inicio de la reducción de dosis. Para el cálculo del valor de los medicamentos utilizamos la plataforma CISPRO, realizando un promedio del medicamento, de ese valor del medicamento. Entonces, teníamos establecidas una dosis estándar, porque a veces claras, entonces usted cuando hace un protocolo de investigación tiene que tener claras las cosas desde el principio. Los resultados, en este caso, en CAIRE, pueden estar influenciados por una política institucional que tenemos. ¿Por qué? Por la disponibilidad y el costo de los medicamentos. Entonces utilizamos más rituximab y adalimumab como primera línea. Eso es por el costo y porque también tenemos la disponibilidad de utilizar biosimilares. Y entonces los pacientes que estaban sometidos, aquí fuimos mirando algunas variables que seleccionamos para hacer la regresión logística. Lo hicimos con base en el criterio clínico y en la evidencia que existía, y para el modelo de regresión logística utilizamos el modelo más parsimonioso, pero teníamos limitaciones como el tamaño muestral y la similitud entre las cohortes que ahora les voy a mostrar. Los costos de los medicamentos para un ejercicio académico. No es como pasa eventualmente en la vida real. Entonces usted lo puede, si usted lo quiere hacer, y usted coge los pacientes y yo le paso las bases, usted lo puede hacer el trabajo y le debe dar el mismo valor que nos dio a nosotros. Por eso es importante esto. Entonces, revisemos un poquito. En este momento, en estos pacientes tenemos en la cohorte, de esta cohorte que tenemos nosotros, tenemos 4 cohortes de artritis reumatoide, pero en esta cohorte en particular teníamos 1.456 pacientes, si no me acuerdo mal. De esos 402 recibían terapia biológica y esas eran como algunas características. Entonces, la mayoría de los pacientes, como siempre, artritis reumatoide de sexo femenino, 87%. Aquí una cosa que uno debería preocuparle un poco, porque hay
una buena población en sobrepeso y obesidad, y resulta que es que los medicamentos biotecnológicos tienen un clearance, una depuración del medicamento es mucho más rápida, o sea que probablemente la eficacia no dura al mismo tiempo que un paciente que el peso es normal, y por eso es importante hacer esta anotación. Muchos de los pacientes con artritis, con factor reumatoide y anticuerpos anticitolina positivos, 77%. No había un gran volumen de pacientes, afortunadamente, en esta cohorte con discapacidad, solo el 8% de discapacidad moderada y severa. Está como el comportamiento del uso de los medicamentos, y fíjese que aquí señalé un poco lo del rituximab y el adalimumab, porque sí son las mayores proporciones de pacientes que podemos tener. El 56.5% de los pacientes era el primer biológico que recibían, y adicional corticoides 41% y erosiones, que son la destrucción de la articulación en la artritis reumatoide, 34%, casi 35% de los pacientes. En el caso del espóndilo, entonces, el comportamiento es un poco diferente. Obviamente aquí en espóndilo entonces tenemos casi 65% hombres, que ese es el comportamiento de la enfermedad. Menos de 10 años de evolución de la enfermedad tenían el 60% de la gente, de los pacientes que participaron. Acá el peso normal 62, fíjese, peso normal. Acuérdense que el paciente tiene un problema en la columna, la espóndilo. Siempre que los médicos hablamos de espóndilo estamos hablando de columna, ¿cierto? Espondiloartritis, inflamación de las vértebras de las articulaciones de la columna. Y entonces, en ese orden de ideas, si el paciente tiene una barriga así protuberante, el desbalance de los músculos de la espalda, y lo que le produce es dolor en la espalda, la enfermedad, pues no se va a controlar tan fácil. Entonces, por eso es importante mencionar estas cosas. Aquí el comportamiento de los diferentes dominios que tienen un espóndilo, pero aquí hace referencia a las artritis periféricas, que era un porcentaje importante, y pues casi que el 90% de los pacientes que tenían dolor lumbar inflamatorio. Sacroiliitis, que es uno de los aspectos fundamentales en un espóndilo, porque compromete las sacroiliacas. Sacroiliitis bilateral tenemos en 55.5%, el comportamiento de la utilización de los medicamentos, y aquí pues hace referencia a que tenemos un gran porcentaje de pacientes con adalimumab, 54.8% de los pacientes. Y B27 positivo, que es el marcador genético que tiene esta enfermedad, pues tenía casi el 60% de los pacientes. Entonces, pues el comportamiento, nosotros no somos nórdicos, somos mezcla, y pues obviamente el B27 es mucho menos preponderante aquí en esta población. Esto son las tablas de efectividad de los medicamentos medidos a través del tiempo. Entonces, uy, ese doctor tan malo le baja la dosis a los pacientes de los medicamentos. Mire la eficacia. Estos números son, después de 18 meses de observación, tener 78% de los pacientes en remisión. Eso es muy importante, y 9% de pacientes en baja actividad de la enfermedad. O sea que si aquí sumamos, son 87% de los pacientes en remisión a actividad. La cuenta de alto costo exige que tengamos 30%. Entonces sí se puede. Bueno, la siguiente. En espóndilo no pasa nada diferente. Fíjese que la efectividad medida por ASDAS, entonces tenemos aquí al final de la observación de 18 meses, 81% de los pacientes en inactividad de la enfermedad y 18% en baja. No hay ninguno en alta, y hay un paciente en moderada actividad. Entonces, sí, estas estrategias son importantes. También tienen consonancia, porque los recursos del sistema de salud son finitos, y entonces a continuación les voy a mostrar un poco de la parte económica. Fallaron muchos pacientes de los que ustedes colocaron a reducirle la dosis de la terapia. 17% de los pacientes en artritis reumatoide, 21% en espondiloartritis. Todos los pacientes que optimizamos en primera o segunda línea, en las dos enfermedades se comportaron más o menos igual. Cuando hicimos las regresiones logísticas, por algunas razones de la parte del tamaño muestral y similitud del corte, realmente no pudimos encontrar. Necesitamos de pronto más población, porque para hacer un modelo de regresión logística probablemente necesitamos mucho más personas ahí que nos aporten. Y lo otro, para el modelo de espondiloartritis, el OR no fue significativo, pero se sugería que los HL27 podrían tener menor probabilidad de ser optimizados. ¿Cuántos suspendimos? De los pacientes con artritis reumatoide suspendimos 26. 14 porque estaban en remisión, pero vea que sí son bien poquitos. Son 14 que estaban en remisión. Otros porque a una le apareció un sarcoma de Kaposi, a la otra le apareció, tenía una leucemia de células gigantes, y entonces no nos daba el control con los neutrófilos, etcétera, por diferentes razones.
Y en los espondiloartritis solo 3 pacientes pudimos suspender en ese tiempo y un paciente fue por un glioblastoma multiforme. Entonces, que estaba recibiendo uno de los medicamentos. Los otros 2 con enfermedad inactiva. Bueno, ¿y en costos qué pasó? ¿Cuánto ahorramos? En artritis reumatoide, la primera franja hace referencia a los pacientes que desde el principio, desde que comenzamos a optimizarlos en cualquier momento que nos aportó en la corte, aportaron y eso fue el total, es 2.800 y pico de millones. Eso ahorramos con esos pacientes. Con otros poquitos que de pronto los que nos fallaron, les aportaron un poquito de ahorro económico durante ese tiempo y el aporte fue 447 millones y en los que suspendieron el ahorro fue 330 millones. En resumen, en esta pequeña población ahorramos en 18 meses 3.679 millones. Eso es un montón de plata. Eso quiere decir que probablemente le podemos brindar con eso mejor salud o mejor acceso a medicamentos a otros pacientes y por eso esos ejercicios valen la pena. En espondiloartritis, entonces aquí lo mismo. Si vamos a ver el total, 946 millones fue lo que pudimos ahorrar en espondiloartritis y si hacemos el monto total de lo que ahorramos tanto en artritis reumatoide como en espondiloartritis fue 4.616 millones en 18 meses de esta experiencia en pacientes que están bien controlados, pero eso pues generalmente tenemos que contar con algunas cosas y por eso los mensajes finales. Entonces, primero, para realizar esa reducción de dosis es importante contar con un modelo de atención integral. Si yo tengo el paciente por evento por ahí, es probable que ese paciente probablemente no la pueda hacer lo mismo y tenemos que tener unos lineamientos claros de la estrategia T2T, que es tratar con objetivos. Pero además de eso, una estrategia Smart to Target, que es como tratarlos con inteligencia. La estrategia, para no decir más, la estrategia Smart quiere decir que los tratamos que estén muy bien, pero tampoco nos sobrepasamos, porque a veces queremos sobrepasarnos y eso significa que el paciente, por tener el paciente en extrema remisión también completa con resonancia y todo en remisión, pueden tener mucho más efectos adversos. Y adicionalmente necesitamos tener un equipo médico que esté alineado con una adherencia de las guías de práctica clínica, si no, esto no se logra. Y adicionalmente que tengamos un muy buen seguimiento farmacoterapéutico para lograrlo. Muchas de estas cosas, como les digo, siempre se debe hacer una relación de confianza con el paciente, informar. Si el paciente confía en uno, el paciente contribuye incluso y él mismo llega y le dice a uno, oye, ¿cuándo me va a bajar esta dosis? Él mismo le dice a uno. Bueno. Entonces, hay diferentes factores que hemos visto entonces a través de la charla que se asocian con reducción, otros que no permiten eventualmente reducir o descontinuarlos. Es importante entonces que en cada una de estas enfermedades hay diferentes factores. Lo otro que aquí es importante es que el paciente tiene que tener presente que si recae, generalmente uno, cuando retorna a la dosis estándar, el paciente recupera su estado adecuado de salud. Y eso es bien importante. Pero sí, para finalizar, digamos que lo que es descontinuación de la terapia, todavía eso falta. Creemos que hay una cantidad de pacientes importante que probablemente son muy pocos los que se puedan descontinuar como tal. Y por ese riesgo de recaídas que tienen estos pacientes. Entonces, pero si uno tiene una buena margen, está con una confianza con el paciente, lo propone en un modelo de estos, generalmente estas cosas se pueden lograr y esto permite que seamos más sostenibles y hagamos sistemas de salud mucho más sostenibles y más seguros para todos, con efectividad en el manejo de nuestros pacientes. Muchas gracias.